empezar por algo corto, la patología quirúrgica del vaso. El vaso, si bien no es, pertenece al tubo digestivo, es un órgano que está am, en el abdomen y tiene importancia, sobre todo quirúrgica, por dos motivos, porque cuando hemos revisado traumatismos abdominales, es uno de los dos órganos sólidos que mayormente se afectan los traumatismos abdominales, muy en especial los cerrados, ¿de acuerdo? Y también por otra parte, porque hay algunas enfermedades que requieren el concurso del cirujano para poderlas tratar. El vaso es el mayor órgano linfático, elimina determinadas sustancias, células viejas, los hematíes viejitos son eliminados mayormente en el vaso y también en el res hepático, y contribuye al desarrollo de la respuesta inmunológica contra patógenos circulantes, sobre todo muy en especial contra los cocos encapsulados como son el neumococo y el meningococo. Los pacientes que son extirpados del vaso, es decir, esplenectomías, hay necesidad de vacunarlos contra el neumococo y contra el meningococo. El vaso es un órgano que se encuentra en el hipocondrio izquierdo, tiene íntima relación con la cola del páncreas. Cuando hemos hablado del tronco celíaco, el tronco celíaco tiene tres ramas. Tronco celíaco, la coronaria estomáquica, la arteria esplénica, mi puntero. Tronco celíaco, la cala coronaria estomáquica o gástrica izquierda, la arteria esplénica, que va por el borde superior del páncreas, se va hacia el vaso, y la arteria hepática, de la cual hablamos la última clase también, ¿no? Entonces, chicos, esa es la relación. Además, el vaso se encuentra también con relaciones con el estómago, sobre todo la curvatura mayor y el fondo gástrico, y con el ángulo esplénico del colon. ¿De acuerdo? Esas son las relaciones. Una esplenectomía, chicos, como les decía, básicamente uno tiene una buena exposición, aunque ya casi no se hace esplenectomías tan abiertas, salvo para casos de necesidad. Hoy la cirugía programada generalmente se hace esplenectomías laparoscópicas, pero en el caso de los traumatismos generalmente es abierto. Hay que separar las relaciones que tienen con el colon primero y después uno va avanzando separando los vasos cortos que lo relacionan con el estómago. Aquí tienen el ligamento esplenocólico. Una vez que uno libera, sigo avanzando con los vasos cortos. Aquí están los vasos cortos. Una vez que ya libero los vasos cortos, queda expuesto la cola, la punta de la cola del páncreas, la arteria esplénica en la parte superior. Lo primerito que hacemos es ligar la arteria esplénica, tenerla reparadita. Después sacamos el vaso y en la parte posterior, acá tenemos la arteria ligada, en la parte posterior del páncreas tenemos la vena esplénica. Volteamos el vaso para verlo por atrás y ahí cogemos la vena y la ligamos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos queda el lecho esplénico ya extirpado. La patología quirúrgica del vaso, la principal causa de esplenectomía en los hospitales generales es el trauma esplénico. Entonces, la extirpación del vaso es frecuente en los traumatismos. Y en la cirugía electiva, la esplenectomía programada electiva se realiza generalmente como tratamiento coadyuvante en problemas hematológicos, sobre todo el PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática, es la principal patología por la cual extraemos el vaso. Existe una larga lista de enfermedades que tienen indicación para la esplenectomía, pero valgan verdades, yo la única que he visto es púrpura trombocitopénica idiopática. ¿De acuerdo? Nunca hemos hecho por leucemias, por linfoma, nunca hemos hecho esplenectomía. Es básicamente púrpura trombocitopénica idiopática. La púrpura trombocitopénica idiopática, ¿ustedes han llevado hematología, chicos? No. ¿Hemato? Sí, sí han llevado, pues, ¿no? Supongo. Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? ¿Estudiaron? Le regalaron la nota. En patología lo hemos visto. En patología.
Qué interesante, no en hematología. En Ya. los dos, en los dos. Bien, es una enfermedad causada por anticuerpos de tipo IgG, antiplaquetarios circulantes, y como el vaso es el sitio de destrucción de las plaquetas y síntesis de anticuerpos por el sistema retículo endotelial, entonces generalmente le achacamos culpa en esto de acá. En términos generales es idiopática. Hoy sabemos que más que idiopática es inmunitaria, una púrpura inmunitaria, ¿no? El paciente cursa con equimosis, petequia, gingivorragia, pérdida de sangre por vía vaginal, hematuria, sangrados digestivos. La mayoría son mujeres, ¿no? Diagnóstico plaquetopenia usualmente menor de 100.000, aunque recuerden que los criterios para operar generalmente es que tengan menos de 100.000 y con sangrado. Yo he visto pacientes que tienen 70.000 y no sangran, ¿no? Gingivorragia, petequias, ¿no? Tratamiento de los oligosintomáticos no necesitan tratamiento y cuando van a hematología, son pacientes de hematología, generalmente se empieza con el uso de corticosteroides, ¿no? Y cuando ya el paciente no logra controlarse con los corticoides, ya cuando están desarrollando también un Cushing iatrogénico, entonces los hematólogos ahí consideran llamar al cirujano para intentar agregarle esplenectomía. Entonces, para los pacientes que no responden al tratamiento médico, la remisión con la esplenectomía se logra entre el 60 y 90%. No es 100% seguro, pero se logra. Entonces, el principal motivo de esplenectomía en un hospital general es trauma. Y dentro de las enfermedades, generalmente es PTI, ¿de acuerdo? Otra de las causas por las cuales podría llevar a una esplenectomía es los accesos esplénicos. Recordemos de que el vaso es un filtro y no simplemente filtra sangre, sino que también en casos de sepsis puede alojarse allí por vía hematógena, tener siembra bacteriana. Y cuando hay un acceso, generalmente el estafilococo está presente en el 20% de casos, salmonella en el 15% y Escherichia coli en 10 al 15% en asociación con infecciones intraabdominales, ¿de acuerdo? Entonces, en la tomografía generalmente se observa lesiones con líquidos, ocasionalmente gas cuando es un anaerobio. Aquí tienen el tratamiento de elección, son la esplenectomía, ¿no? Aunque el drenaje percutáneo da buenos resultados en el 75% de casos en aquellos servicios que se cuente con radiología intervencionista. Aquí tienen un vaso, aquí te están brotando pus, ¿no? ¿De acuerdo? Tienen problemas con el internet, ¿no? Se paran entrando y saliendo, creo, ¿no? O hay problemas con la luz, algo así. Sí, Doc, sí, hay Sí, problemas ¿no? con internet. Con el internet. Bueno, sigamos esto rápido. La púrpura trombocitopénica trombótica rara vez es causa de esplenectomía y da la respuesta al tratamiento médico es 80%. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿se acuerdan de PTI? Hay enfermedades que cursan con vaso grande y hay otros con vaso chico. ¿El PTI cursa con qué? ¿Con vaso grande o vaso chico? No se acuerdan. ¿Vasos pequeños? Vaso pequeño, sí, Karen, exacto, vaso pequeño, ¿ya? Generalmente, menos mal, porque operar vasos grandes, yo he operado vasos grandes y verdad que cuando uno da vuelta para ligar la vena, da miedo porque la vena esplénica en los vasos grandes es del tamaño más grande que mi pulgar y es de paredes bien delgaditas. Si es que se desgarra, pucha, que el paciente se desangra, ¿no? Entonces, mm, más fácil, más bonito es operar un vaso pequeño que un vaso grande. Bien, entonces esas son las causas por las cuales operamos los vasos, chicos, ¿de acuerdo? Este, pasemos a la patología quirúrgica del páncreas. La próxima semana les toca pancreatitis, creo, ¿no? Entonces, la patología quirúrgica del páncreas es bastante interesante, bien interesante. El páncreas, sobre todo, empezamos por la anatomía, ¿no? En términos generales, la patología pancreática es de difícil diagnóstico y aún más difícil definir la naturaleza de enfermedad, sobre todo años atrás, en la época en la cual yo estaba de interno, siempre evaluar el páncreas era todo un tremendo problema
contábamos con ecografía, aún no existía tomografía, ¿de acuerdo? Entonces es verdad que era difícil. ¿Y por qué razón es difícil estudiar el páncreas? ¿Por qué? Porque así como se demoraron un montón para encontrar al Titanic hundido, porque estaba inmerso en la profundidad del Atlántico Norte, que es un mar helado, igualito el páncreas estaba metido en el centro del abdomen, rodeado de vísceras huecas, entonces el ecógrafo no era al menos muy efectivo, en esa época no teníamos tan buenos ecógrafos, y era difícil de estudiar con las imágenes, ¿de acuerdo? En cambio, cuando llegó la tomografía, ya logramos tener una mejor visión del páncreas. Hoy en día ya no tenemos esa dificultad de antes, ¿de acuerdo? Ahora, la cirugía del páncreas es una cirugía apasionante y esto es como la Eurocopa, ¿no? La Eurocopa no es para cualquier jugador, sino son para grandes jugadores, ¿no? A nosotros, los chilenos se burlan de nosotros porque, y los colombianos también, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué cosa es Perú? ¿Acaso tiene grandes jugadores en Europa, etcétera? Y la verdad es que no, ¿no? Pero aún así clasificamos. Entonces, la cirugía del páncreas también es es de otro nivel, de otras ligas, no es para un cirujano convencional. Hay que tener bastante experiencia para operar páncreas, tanto por causas benignas como por causas malignas, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, y generalmente cuando uno le tiene miedo a algo, le rehuye, ¿no? Le rehuye. Y eso es el páncreas. El páncreas es un órgano que tiene íntima relación anatómica con el duodeno, ¿de acuerdo? La patología, sobre todo la cabeza del páncreas, va asociada a la patología del duodeno. Aquí pueden ver, ¿ya? ¿Y por qué se llama duodeno, saben? ¿Sí saben por qué se llama duodeno? Siempre le hago esta pregunta. Chicos, Porque mide 25 centímetros acá. ¿y qué tiene que ver duodeno con 25 centímetros? Dime. ¿Etimología o no? No sé. Se llama duodeno porque mide 12 traveses de dedo. Sí tiene que ver con los 25, pero duodeno es de 12 traveses de dedo, ¿ya? Muy bien, sigamos. Tiene que ver pues con la vía biliar, ya esto saben ustedes por anatomía, ¿de acuerdo? No vamos a repetir. Tiene una forma así como si fuera un pescado, ¿no? ¿De acuerdo? Y tiene dividido en la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, ¿de acuerdo? Y además tiene el proceso uncinado acá. ¿Y por qué se llama uncinado? Porque tiene forma de uña, ¿ya? Forma de uña, uncinado. Y para comprender alguna patología también es necesario a veces la embriología. Tenemos el tubo digestivo primitivo, ¿no? El intestino. Y aparecen dos yemas, una ventral y una dorsal. De la yema ventral, a nivel justo entre la unión del intestino anterior con el medio, aparece una yema ventral de la cual se va a originar las vías biliares, la vesícula y un páncreas ventral. Y en cambio del dorso aparece una yema dorsal. Y así va creciendo. Mire, de aquí pasa acá. Entonces, la vesícula, las vías biliares y la porción ventral del páncreas y una porción dorsal. Miren la relación que tiene con la vena porta. Después esto de acá va a girar hacia atrás, pero hacia atrás. Entonces, al girar hacia atrás, se va a localizar así. Esto, la vía biliar va para atrás, la yema ventral se va a ubicar aquí en la parte baja, la yema dorsal se va a ubicar en esta parte altita, y esta yema ventral se va por atrás de la vena porta, por eso esto va a crear el cuerpo uncinado. Se fusiona esta parte y conforma la cabeza del páncreas, ¿de acuerdo? Es así como se ve conformado. Después de ahí, todo este tejido viene los islotes de Langerhans, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así tenemos dos conductos, el accesorio de Santorino y el Wilson.
De aquí para arriba es intestino anterior y de aquí para abajo es intestino medio, ¿de acuerdo? Entonces el páncreas básicamente tiene origen de intestino anterior y la parte de aquí abajo de medio. Milagros. Esto tiene muchas variantes anatómicas, es mucho, antes de operarlo sí estaría bien conocerlo, aunque no siempre se puede, ¿de acuerdo? Pero sí hay que conocer las variantes. Y esto que les digo, de que de aquí para arriba tiene intestino anterior y de aquí para abajo tiene intestino medio, tiene que ver con el correlato, el cuento que les metía de la arteria del tronco celíaco y de la mesentérica superior. Miren, ve, del tronco celíaco sale la arteria, la gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Después viene aquí la esplénica, y la esplénica irriga el páncreas y el vaso, pero irriga, aquí tenemos la arteria hepática y tenemos la gastroduodenal, y la gastroduodenal irriga tubo digestivo anterior. En cambio, de la mesentérica inferior viene esta arteria pancreática inferior que da a la parte, ya la tercera y cuarta porción del duodeno, que ya es intestino medio. ¿De acuerdo? Entonces, justo por ahí tiene esa asociación. Es importante saberlo porque el páncreas, desde el punto de vista quirúrgico, es un órgano muy irrigado. Uno corta y el páncreas sangra. Es más, la principal complicación de la cirugía pancreática es el sangrado también. ¿De acuerdo? Está muy bien irrigado. Eh, Otra cosa importante desde el punto de vista anatómico es su ubicación del páncreas. Les decía que está inmerso en la profundidad del abdomen. Y aquí tienen el vaso, aquí tienen el riñón del lado izquierdo, por delante tienen al estómago y aquí tenemos el epíplomo menor. Entonces, el páncreas está en una cavidad que se llama transcavidad de los epiplones, transcavidad de los epiplones. ¿Por qué? Porque está atrás del epíplomo menor y también del epíplomo mayor, transcavidad de los epiplones. Y esta transcavidad de los epiplones tiene una sola entrada. ¿Cuál es esa entrada? Esa entrada es por acá, donde está señalada la flechita, que es el hiato de Winslow. El hiato de Winslow por atrás tiene a la vena cava inferior y por delante tiene al duodeno, tiene a la vena porta, el colédoco y la arteria hepática. Chicos, pregunta de examen. ¿Cuál es el límite anterior del hiato de Winslow? Entonces ustedes responden el pedículo hepático, más específicamente la porta. ¿Y cuál es el límite posterior? La cava inferior. Ustedes meten un dedito y se meten por ahí a la transcavidad de los epiplones, ¿de acuerdo? Acá un corte lateral, miren, tienen el páncreas acá, por delante está la transcavidad, por delante está el estómago, aquí abajo está el colon transverso, ¿de acuerdo? Se ve, ¿no es cierto? Perfecto. Esto es importante para alguna patología, ¿de acuerdo? Ahí lo reservamos para ver. Si nosotros cogemos el duodeno y la clase del doctor, alguna clase por ahí, levantamos nosotros el duodeno con la maniobra de Kocher, la maniobra de coger, ¿ya? Entonces levantamos el duodeno, levantamos también la cabeza del páncreas porque está en íntima relación, se tracciona la vía biliar y aparece la cava inferior y logramos ver la cara posterior de la cabeza del páncreas y del duodeno, ¿de acuerdo? En cambio, si que nosotros separamos el epíplomo mayor de la curvatura mayor del estómago, del colon transverso aquí, nos metemos en la transcavidad de los epiplones, en el cual tenemos acá el páncreas, el mesocolon del transverso, el vaso. ¿De acuerdo? La arteria hepática siempre cursa por arriba del páncreas. La vena no cursa por arriba, sino por detrás del páncreas. Y aquí nuevamente repitiendo la irrigación, ¿de acuerdo? La rica irrigación que tiene el páncreas. Tiene una inervación, recordemos que hablamos del aparato del dolor abdominal,
de la cadena simpática y parasimpática, de los nervios simpáticos, el dolor de tipo visceral, y aquí tenemos alrededor del tronco celíaco el plexo solar. Y el páncreas recoge ricas fibras de todo este sistema, y un cáncer de páncreas duele bastante, ¿de acuerdo? Entonces, tiene esa relación. De tal manera que a veces cuando tenemos un cáncer de páncreas que no podemos hacer mucho por el paciente, entonces la idea para aliviar el dolor es hacer una neurolisis, es decir, desconectar estos nervios, deshacernos de estas ramas nerviosas. ¿Cómo hacemos? Cogemos alcohol absoluto, lo diluimos al 50%, cogemos 20 centímetros cúbicos, ponemos acá al costadito con una agujita, aspiramos para estar seguro que no nos metemos ni en la cava ni en la aorta, y instilamos 10 centímetros acá, 10 centímetros acá de alcohol absoluto, con lo cual no sé, hacemos una neurolisis de toda esta cadena. Bien, hemos revisado esta parte anatómica. Dentro de la parte fisiológica tenemos un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. Dentro de las funciones exocrinas, ¿no? Es producir jugo pancreático. Diariamente se emite 1 a 2 litros de jugo pancreático, una solución alcalina, contiene enzimas digestivas, y su secreción ayuda a neutralizar el pH ácido que proviene del estómago y permite la acción de las enzimas pancreáticas. Estas enzimas son de carácter proteolíticos, lipolíticos y amilolíticas, ¿de acuerdo? O sea, digieren proteínas, grasas y carbohidratos. Esa es parte de la función exocrina. Y dentro de las funciones endocrinas es segregar hormonas insulina, glucagón y somatostatina, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, eso ya es clase endocrino, ¿no? Insulina secretada por aumento de glucosa, aminoácidos, algunos ácidos grasos de cadena corta. El glucagón estimula las concentraciones bajas de glucosa, aminoácidos, catecolaminas. Somatostatina, que es la hormona del crecimiento, también secretada por estímulos de carácter, digamos, en relación al azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, las funciones básicamente es del vaso, tenemos una secreción endocrina y una exocrina. Esa exocrina es necesaria para la digestión de los alimentos. Jóvenes, en términos generales, los cuadros de insuficiencia pancreática son raras, ¿no? Y en los casos de insuficiencia pancreáticas de carácter exocrino, hay mala digestión, mal aprovechamiento de los alimentos, que se traducen sobre todo en casos de diarrea, ¿no? Esteatorrea muy en especial, ¿de acuerdo? Pero todos ustedes han visto la importancia de, digamos, de los aspectos del corazón, etcétera, del sistema nervioso, pero al sistema digestivo le damos muy poca importancia. Cuando han llevado gastro o llevan gastro, generalmente las enfermedades están circunscritas a la gastritis, las esofagitis, los cánceres de colon o las hemorroides, pero en términos generales no nos preocupamos mucho del intestino delgado y su función en la absorción. Da la impresión de que los estudiantes de medicina no les interesa la nutrición. Entonces, poca importancia le damos al aspecto nutricional, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ya les decía yo de que la cirugía del páncreas y del duodeno no es una cirugía fácil, es una cirugía compleja que requiere de una preparación y un conocimiento técnico importante. Es una zona difícil por tantas arterias y todos vasos. Acá tenemos el estómago levantado, aquí tenemos el páncreas, el vaso, y acá esta sonda que se mete por el hiato de Winslow hacia la transcavidad de los epiplones. Tenemos el tronco celíaco, la coronaria estomáquica hacia arriba, la arteria esplénica,
y la arteria hepática, como habíamos dicho, la arteria hepática, la gastroduodenal, acá tenemos la hepática derecha y acá la cística, ¿de acuerdo? La arteria cística. Bien, lo mismo, las arterias, ¿no? También las arterias. Y lo importante es de que existen, para operar páncreas, o hacemos una pancreatectomía, duodopancreatectomía, o hacemos una pancreatectomía distal. Esas son las dos operaciones básicas que se hacen en el páncreas. O sea, extirpación de la cabeza y el cuello, y la otra es la extirpación de la cola. Mucho más frecuente es la cabeza que la cola, ya que no son muchas las enfermedades. Pero cuando se opera la cabeza del páncreas, no se puede sacar la cabeza sola, hay que sacarla con el duodeno. Entonces la cirugía se hace compleja, hay que sacar duodeno. Se puede sacar duodeno solo, o lo más común, como es la operación original de la duodenopancreatectomía, se saca el antro gástrico, el duodeno en su totalidad, inclusive las primeras asas del yeyuno, se saca la cabeza y el cuello del páncreas y sale también la vía biliar, ¿ya? Esa operación se llama duodenopancreatectomía u operación de Whipple. Y después ustedes dicen, bueno, ¿y qué hacemos con el paciente? Después hay que empezar a hacer anastomosis. Hay que anastomosar el yeyuno con el páncreas, la vía biliar con el yeyuno y después el estómago con el yeyuno. Es por eso que esta es una operación compleja, ¿de acuerdo? Entonces, la operación de Whipple para el tratamiento sobre todo del cáncer de cabeza de páncreas. Hay que hacer una anastomosis del páncreas con el yeyuno. Después hay que hacer una anastomosis entre el colédoco y el yeyuno. Y finalmente la gastroyeyunoanastomosis y también la colecistectomía. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les preguntemos acerca de la operación de Whipple, ¿para qué sirve? Generalmente para tumoraciones en la cabeza del páncreas o tumoraciones, cánceres de duodeno. ¿Ya? La patología quirúrgica del páncreas se concreta entonces a complicaciones de la pancreatitis aguda y crónica, los tumores pancreáticos quísticos sólidos, los tumores endocrinos, insulinoma, glucagonoma, somatostatinoma, o los cánceres también del duodeno, ¿ya? Entonces, las complicaciones de la pancreatitis aguda y crónica. Esto es algo que tienen que aprender. La pancreatitis aguda es una entidad nosológica de manejo esencialmente médico, y la cirugía tiene un papel importante en el manejo solo de las complicaciones. Jóvenes, esto es importante entender. Cuando por alguna razón, les decía yo que cuando hay un dolor abdominal, generalmente los internistas rápidamente hacen interconsulta al cirujano, cosa que no debería de ser hasta que no tengan el diagnóstico. Pero cuando llega una pancreatitis aguda, también rápidamente el internista hace interconsulta al cirujano. Y la pancreatitis aguda no es una enfermedad de manejo quirúrgico. La pancreatitis aguda es una inflamación aguda del páncreas, que vamos a ver por qué se produce. De acuerdo, la principal causa de pancreatitis es biliar, es decir, cálculos en la vía biliar. Y esta enfermedad es de manejo esencialmente médico, ¿ya? Y el papel que tiene la cirugía es en el manejo de las complicaciones. Lo voy a repetir unas 100 veces y se lo voy a preguntar en todos los exámenes porque, no sé, quisiera tenerlos en una clase presencial para yo agarrar mi garrote y, caramba, a punta de garrotes, hacérselos entender, pero como estamos en virtual, no tengo forma, entonces se los repito 20 veces, ¿de acuerdo? Entonces, la pancreatitis aguda es una enfermedad de manejo, ¿qué? Chicos, Clínico. médico. Médico. Médico, exactamente, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Y cuándo deben de gritar desesperadamente buscando un cirujano? Cuando hay Ante las complicaciones. Cuando haya complicaciones, Complicaciones. exactamente, ¿ya? Entonces, ¿y cuáles son básicamente esas complicaciones? Estas, necrosis infectada, accesos o flemón peripancreáticos o pseudoquistes de páncreas. En estas tres situaciones, en estas tres complicaciones, agregamos algunas cositas, pero básicamente allí necesitan ustedes un cirujano, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que sacar de claro de esta clase del día de hoy.
pancreatitis. Y la próxima semana también vamos a ver pancreatitis. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Que no sé por qué cuesta tanto hacerle entender a los médicos eso. La pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas que se debe a una etiología, hay veces desconocida también, porque hay varios tipos de pancreatitis. Una de esas es la alcohólica, la cosa también es viral, hay veces, sobre todo enfermedades virales como la parotiditis pueden causar pancreatitis. El COVID también produce dolor abdominal y aparentemente produce también pancreatitis, ¿de acuerdo? Pero recuerden de que ustedes de que el virus de la parotiditis tiene afinidad por glándulas de secreción. Y entonces produce parotiditis, pero qué otra inflamación fea produce el virus de parotiditis? Antes, en mi época, cuando alguien tenía un primo, tenía paperas, nos llevaban a todos para que nos contagien de paperas. Las mamás, ¿sabes lo que decían? Decían mejor que le dé paperas de chiquito a que le dé de grande. Porque sobre todo a los hombres, si le da parotiditis de adulto, termina con orquitis y puede causar esterilidad, ¿no? También produce inflamación de ovarios, pero más es el temor a la orquitis, ¿de acuerdo? Y también produce pancreatitis, ¿de acuerdo? También produce pancreatitis. Entonces, hay medicamentos también que producen pancreatitis, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, dentro de eso, antes el Tagamet, recuerdo, pero hoy en día también hay medicamentos y antibióticos que pueden provocar pancreatitis. Y una pancreatitis, jóvenes, pueden tener así, miren, se necrosa y produce necrosis, se necrosa el páncreas. Y esto es pieza de un cadáver, pues, ¿no? Y entonces, recordemos, necrosis infectada, accesos o flemones peripancreáticos, pseudoquistes de páncreas, las pancreatitis necrosante, la inflamación y el edema de pancreatitis puede progresar a los tejidos desvitalizados de los tejidos pancreáticos y los que están alrededor del páncreas. La necrosis pancreática se produce aproximadamente en el 20% de pancreatitis aguda, es decir, un 20% de casos de pancreatitis aguda se producen casos graves. De este 20%, 10 a 20%, esas necrosis se infectan y de estas el 80% se mueren. Es decir, menos mal que el 80% de pancreatitis son leves, el 20% son graves, y de estas de acá, jóvenes, el 50% pueden terminar con pancreatitis severa, ¿de acuerdo? ¿Y por qué razón pasa esto? ¿Por qué razón pasa esto? Porque esta enfermedad puede ser así de horrible, ¿no? Entonces, lean esta novela, Moby Dick, de Ernest Melville, interesante, ¿no? Es como un capitán puede tener una obsesión tremenda y va en busca de una ballena blanca asesina, ¿no? ¿Y por qué razón en esa época existían los barcos balleneros, ¿no? ¿Para qué cazaban ballenas en esa época? En mi época, recuerdo de estudiante, vendían una salchicha grandota que estaba hecho de carne de ballena, pero ya acá en el Perú al menos ya no está prohibido la caza de ballenas. Pero para qué cazan las ballenas? Doctor, por la grasa de las velas y para aceitar las lámparas. Así es, ¿no? Para obtener la grasa, para fabricar velas y el aceite también, pero llevaban soda cáustica en los barcos, con lo cual mezclaban la soda cáustica con la grasa y ¿qué fabricaban? Mm, Jabones. ujú. Ustedes han llevado, bueno, ustedes ya no han llevado química como curso, yo llevaba química inorgánica, llevaba química orgánica y también llevaba otros cursos, y pucha, que verdad que la cosa era media tranca, pero existe el proceso de saponificación. El proceso de saponificación es exponer una grasa con un álcali fuerte, ¿de acuerdo? Con eso de ahí se fabrican los jabones, ¿de acuerdo? Y jóvenes, ¿cuál es la función exocrina del páncreas? ¿Qué es lo que segrega? Una sustancia altamente alcalina que contrarresta el pH ácido del estómago. ¿Y qué pasa si es que ese álcali fuerte, en lugar de vaciarse al duodeno, se le chorrea en la transcavidad de los epiplones? ¿Qué es lo que va a pasar? Que alrededor, ¿con quién se va a encontrar?
con la Grasa. grasita, con la grasita, ¿no es cierto, Karen? Sí, doctor, con grasa. Sí, y entonces es igualito, Karen, que un cojín de lejía se te estallara en el centro y en la profundidad del abdomen. ¿Te imaginas? Mucho dolor. Claro, pero ¿qué pasaría si es que tú coges lejía y te cae en tu mano, Karen? Quema. Te quema. Te irrita, te Ay, irrita. Grito. Ujú. irrita. Imagínense, llegan quemaduras a veces por salpicadura de lejía en el ojo. Es una cosa horrible. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que se chorree ese jugo pancreático en el retroperitoneo, produce una pancreatitis, una quemadura. O sea, una pancreatitis, chicos, es como una quemadura de tercer grado en el retroperitoneo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cuando ven ustedes esto de la gravedad, ustedes de esta situación, comprenderán que la pancreatitis es una enfermedad grave. ¿De acuerdo? Es como si es que le estallara un cojín de lejía en la parte posterior. Y yo siempre me pregunto como cirujano, ¿no? Pero Diosito, ¿por qué no lo hiciste más fácil para los cirujanos y pusiste el páncreas en forma más asequible y no metido en el centro del abdomen, escondido en la transcavidad de los epiplones? Y Diosito, como Diosito sabe lo que hace, Diosito dice, ¿por qué? Porque hay gente que pues, le da pancreatitis y si es que no estuviera escondido el páncreas, pucha, que se quemaría todo el abdomen. Y ese es el motivo por el cual una pancreatitis queda confinada básicamente al centro del abdomen. ¿De acuerdo? Chicos, ¿entendieron lo que les acabo de decir? Sí, 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 doctor. doctor. ¿Sí? Eso no Está lo van a aislada, entender. ¿no? Es como aislada. Es una lesión ¿Cómo? aislada. Sería una lesión aislada en Está el centro. aislado. Sí, ese es como cuando en un barco sucede un incendio en alguna parte, rápidamente se cierran las puertas y aíslan el incendio confinado en un solo sitio, ¿de acuerdo, Karen? Algo parecido. Ujú. Entonces, eso de allí es importante que lo entendamos para saber desde el punto quirúrgico cómo vamos a abordar, ¿de acuerdo? Yo siempre digo, la ventaja del cirujano, de cuenta, la ventaja del radiólogo es que mediante sus imágenes pueden ver órganos que están en la profundidad y ¿cómo se llama? Y no se ve a los ojos. Pero el radiólogo no tiene la oportunidad de verlo directamente y tocarlo con sus manos. ¿De acuerdo? El internista sabe que existe algo que se llama páncreas, pero ni se imagina de qué color y dónde está, ¿no? O sea, el internista es como que le cuentan que, pucha, que hay una chica que se llama fulana de tal y es bien bonita. Ah, y el internista, que, uy, qué bonita, ¿no? ¿Y cómo se llama Y el radiólogo, además de que le cuentan cómo es la chica, tiene la oportunidad de verla en fotos. Pero jóvenes, el cirujano tiene la oportunidad de tocarla. Esa es la diferencia. Qué perversos, ¿no? Miriam, somos los cirujanos. Ese comentario sí fue perverso. Pues, pero ¿es así o no es así? Sí, así es. Así es, pues, ¿no? Entonces esa es la diferencia con los cirujanos, que tenemos esa experiencia de escuchar, de verla y tocarla. Entonces, y eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, siendo una patología de manejo médico la pancreatitis, ¿para qué sirven los criterios pronósticos de Ransom? ¿Para qué sirve el criterio de Apache, la escala tomográfica de Baltasar? Que lo van a revisar esto de acá, pero en términos generales le doy básicamente la de Ransom. Existen otras también, otras que son más modernas, pero como médicos generales, tal vez la que deben de recordar es la de Ransom porque la pueden aplicar. Dicen que la desventaja es de que se aplica hay que esperar 48 horas, pero yo no creo que sea una desventaja, puesto que la pancreatitis es una entidad de manejo básicamente médico, y una vez que ingresa un paciente con una pancreatitis, si es leve no hay ningún problema, pasa a gastroenterología, le dan en reposo un tratamiento y el paciente se va a recuperar muy bien. Pero si es que es grave, ese paciente va a ingresar a la UCI, y créanme que en las próximas horas no se va a mover de la UCI.
¿ya? Pero como les digo, los criterios de Ransom son 11, 10, 11 medidas que han demostrado utilidad para determinar que el pronóstico de una pancreatitis, para eso sirven los criterios de Ransom, sirven para dar el pronóstico. Y dando el pronóstico de una pancreatitis, ¿qué es lo que podemos hacer con el pronóstico? Chicos, con el pronóstico podemos decirle a la familia qué tan grave está su familiar y cuáles son las probabilidades de sobrevivir ante esta enfermedad. Si es que es una pancreatitis grave, es una enfermedad severa que tiene que ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Y existen unos criterios que nos pueden dar con bastante certeza de que la mortalidad está cercana al 100%. Para eso sirve la puntuación de Ransom, ¿de acuerdo? Para eso sirve. Los criterios de Ransom, ¿de acuerdo? Como dice, ventajas, simple de recordar, fácil accesibilidad a las pruebas de laboratorio, sensibilidad 80% a las 48 horas, cosa que no está nada mal. Las desventajas es que se dicen tiene que esperar 48 horas para la evaluación completa, confusión por origen biliar y no biliar, y superado por el score de Apache, pero el score de Apache 2 no está diseñado para pancreatitis, sino es un score que utilizan en la unidad de cuidados intensivos para ver el impacto que tiene una situación en el paciente, ¿de acuerdo? Lógico pero es mucho más complejo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay? Y se divide en score de Ransom para pancreatitis alcohólica y para pancreatitis biliar. ¿Cuál es más frecuente en nuestro medio, la alcohólica o la biliar? Biliar. La biliar. Entonces, básicamente, la biliar, ¿de acuerdo? Y es fácil, porque miren, edad, leucocitos, glicemia, DHL, AST, aspartato aminotransferasa, y después a las 48 horas, la caída en el hematocrito del ingreso, la caída, el aumento del nitrógeno ureico, calcio, presión arterial de oxígeno, déficit de bases y secuestro de líquidos. Es decir, son criterios que en cualquier hospital lo van a poder encontrar más o menos, ¿de acuerdo? Más o menos. Para secuestro de líquido, es decir, cuánto líquido está acumulando, podemos utilizar una balanza. Es decir, 4 litros, aparentemente 4 kilos, ¿no? Déficit de base, presión arterial de oxígeno con una AGA, calcio también en análisis simple, valor de aumento del nitrógeno ureico también lo podemos calcular, un hematocrito simple sirve y estas pruebas. Entonces, ¿qué resulta, no? De que 0 a 2 criterios predicen una pancreatitis leve y según los criterios de Atlanta, moderada. Pero mayor de 3 criterios predicen una pancreatitis aguda severa, y cuando tienen más de 7, o más de 7, casi 50% de mortalidad, y más de 9, 100% de mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, para eso sirven los criterios de Ransom, para decirle a la familia, a la familia decirle que tiene una pancreatitis con 9 o 10 criterios y que realmente vamos a intentar hacer lo que podamos, pero realmente es una pancreatitis severa y que es muy probable que su familiar fallezca. Y en cambio, si es una pancreatitis leve, saberle explicar a los familiares que es una pancreatitis leve, que no necesita ir a una unidad de cuidados intensivos, a pesar de que están embarados con 10 congresistas o con el presidente de la República, no va a entrar a una unidad de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Para eso sirven los criterios de Ransom. Como les decía, a menor de 2, 0% de mortalidad, más de 9, casi 100% de mortalidad con los criterios de Ransom, más o menos. ¿De acuerdo? Este es la puntuación de Apache. Lo he tomado porque nadie se sabe la puntuación de Apache 2 de memoria, ni siquiera los intensivistas, y lo tienen en una tablita. Y todos estos parámetros da una puntuación y nos dicen el impacto de severidad que tiene no simplemente pancreatitis, sino cualquier situación en un paciente, ¿de acuerdo? Entonces, Apache y la puntuación de Baltasar es una clasificación tomográfica de una pancreatitis. Lo van a revisar para la próxima semana para sus seminarios, ¿de acuerdo? Y también ayuda bastante. Si ustedes tienen Baltasar con un Ransom, da con bastante, digamos, certeza el pronóstico del paciente, ¿ya?
pancreatitis necrosante, ¿cómo saber si la necrosis está o no infectada? ¿Por qué? Porque recuerden que los criterios para operar es que sea necrosis infectada. Si el paciente de una pancreatitis jóvenes, otra cosa que a veces es difícil hacer entender, una pancreatitis leve, viene a uno, le da una pancreatitis y le da una pancreatitis con nombre y apellido, pancreatitis leve. Y si es que te da, de repente te da una pancreatitis grave. Pero no se dé esta situación con una pancreatitis leve progrese a una grave. Y una grave se transforma en una leve. No sé si es que me he dejado de entender con esto que les estoy diciendo. Miriam, Karen, ¿Podría volver a repetir, Freddy. doctor? Claro. Miren, una pancreatitis es como que ustedes se dan cuenta que son unos monos y se les da por fregar al león. ¿De acuerdo, Miriam? ¿La comparación? Doctor. Ya. Y entonces, ¿tú cómo sabes si el león va a responder así, me interesas un rábano, o de repente reacciona mal y de un zarpazo te come? No sabes, ¿de acuerdo? Entonces, igualito es una pancreatitis. Cuando te da, no sabemos cómo va a reaccionar. Y puede ser que reaccione en forma leve o puede ser que reaccionen de arranque en forma grave. ¿De acuerdo? Pero no se da esa situación que es una u otra. No. Debuta así. Se suelta un calculito de la vesícula, baja y ¡pum! Se atasca en el esfínter de Oddi y te da pancreatitis. Te da un dolor abdominal, etcétera, y te vas corriendo a la emergencia, entras por medicina y sin embargo suplicas, por favor, que me vea el doctor Hiracata. Y, ay, no, ¿me entiendes? Y entonces te hacen control de amilasas, lipasas, glicemia, y resulta que se te eleva un poco la glicemia y tienes amilasas volando, fosfatasa alcalina elevada, etcétera. Y digamos, y te aplicamos un ransom de repente al ingreso y te diagnosticamos pancreatitis leve. Entonces, esto, pancreatitis es leve. ¿De acuerdo? No necesitas al doctor Hiracata porque no te van a operar de nada. Lo único que necesitas es tratamiento médico para pancreatitis. Pero ¿qué resulta? Que ese mismo calculito en otra persona viene y cataplum. ¿Cómo se llama? Le da pancreatitis. ¿Y qué resulta? Que al ingreso el paciente tiene un dolor maldito y además tiene leucocitosis elevada, se le cae el hematocrito de arranque, la amilasa está 10, 20 veces más elevada y está chocado el paciente. Le hacen ustedes score y ¿qué resulta? Que ya de arranque entra con una pancreatitis grave. ¿Ahora sí me entendieron? No. Sí, sí, doctor. Sí, Ya, sí, doctor. perfecto. Yo, Entonces, no Doctor. es que una leve se transforme en grave o una grave retroceda a una leve, ¿de acuerdo? Así, o sea... Doc, jóvenes- una pregunta. Sí. Como usted dice, puede progresar algo grave. ¿Es necesario internar al paciente que llega con sintomatología leve? ¿O con... Las pancreatitis leves sí, generalmente uno los hospitaliza, pero los hospitaliza en medicina o en gastroenterología. Pero ¿por qué hay que hospitalizarlo? Para monitorizarlo durante 48, 72 horas para estar seguros de que es una leve, porque ¿cuánto tiempo necesitamos para un ransom? 48 horas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, Sí, 48 horas. claro, entonces a las 48 horas confirmamos que es una pancreatitis leve, le hacemos una ecografía y vemos si es que tiene cálculos para saber, es una pancreatitis producida por litiasis, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente estos pacientes están hospitalizados una semana y después de una semana le hacen la interconsulta a cirugía. ¿Para qué? Para que le operen de la vesícula si es que tiene cálculos. ¿Por qué? Porque si es que no lo operan puede repetir el cuadro, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? Sí, doc. En cambio, si es que es grave, jóvenes, es grave, ese no se va a ir a su casa. Ese va a entrar a la UCI y de la UCI tiene dos caminos. Evoluciona bien o se va para el cementerio. No hay más, no hay otra forma, Freddy. ¿De acuerdo? Y cuando Sí, tiene una doc. pancreatitis grave,
ahí sí puede ser tú recomendado del ministro de salud que vende agua racimada, lo que sea, y cuando es grave, ya está echada la suerte. Y la función del intensivista es medidas de soporte, nada más. Es decir, no existe ningún medicamento que vaya a hacer retroceder esa pancreatitis. Se le chorreó la lejía en el retroperitoneo y ahora hay que esperar. ¿Sí? Freddy, me estás entendiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Ya. Y además, es como si que fuera una quemadura. Un paciente gravemente traumatizado evoluciona a ser lo que se llama falla orgánica multisistémica. ¿De acuerdo? Sí, Sí, ¿no doctor. es cierto? Ujú. Claro. Y este paciente, entonces, el intensivista se va a enfrentar ante un cuadro de SIRS, de un síndrome ¿cómo se llama? De falla orgánica multisistémica. Y entonces, jóvenes, durante esa primera semana del paciente que les estoy diciendo que tiene un score arriba del 9 o 10, ese paciente se va a morir, se va a morir. ¿Y de qué cosas se va a morir durante las primeras semanas? ¿Qué es lo que lo va a matar? Lo va a ¿El CIR? matar ¿Ah? ¿El ¿Sí? CIR? Claro, pero del SIRS, ¿qué cosa lo mata? Lo mata la falla ventilatoria. La falla ventilatoria es la que termina por matar a ese paciente, Freddy. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, el órgano más afectado suele ser el pulmón. Entonces, el paciente necesita ventilación, necesita PIT, y necesita un intensivista, necesita gases arteriales, etcétera. Y utilizar medicamentos que uno utiliza en situaciones de desesperación, que no tienen ningún sustento científico, pero sí es medicamentos que uno usa en desesperación, como es el caso de los corticoides. Si el problema es inflamatorio, entonces le doy corticoides. Pero en realidad, pues, usar corticoides en esas circunstancias es como usar dexametasona en el COVID, ¿de acuerdo? Es una situación así desesperada, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, y eso de allí el cirujano no lo va a cambiar operando el páncreas, ¿de acuerdo? Esa situación no la va a cambiar. Ahora, ¿cómo sabemos si es que el paciente está infectado o no? Entonces tenemos que el ecografista o el imagenólogo tiene que hacer una punción con aguja fina y aspirar a hacer un gran y un cultivo. O en todo caso en las imágenes encontrar gases que hay indicios de infección. Entonces, cuando tenemos un gran positivo después de haber punzado o tenemos evidencia de gases, estamos ante una necrosis pancreática infectada. Y ante una necrosis pancreática infectada, ese paciente se va a morir si es que por lo menos no intentamos hacer algo. Y es aquí, en esta necrosis pancreática infectada, en donde tiene papel el cirujano. Es aquí donde tiene el intensivista llamar a un cirujano y decir, ven, 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 no te corras, porque le he hecho una punción y sale positivo. O tiene gases. Entonces ahí el cirujano ya no tiene argumento para decir, no lo opero, estoy obligado a operarlo. Y imagínense si es que no sé operar un páncreas, entonces estoy en problemas, ¿de acuerdo? Por eso les decía, esta es una cirugía difícil, ¿de acuerdo? No es una cirugía fácil. Y entonces, ¿cuál es la indicación para una cirugía en necrosis pancreática estéril? Y esto es controversial, porque lo otro es en infectada, es claro que hay que operarlo. Pero puede ser de que haya un síndrome compartimental abdominal, con el paciente se va a morir, hay que operarlo para descomprimir. Sospecha de perforación intestinal, ni vuelta. Y hemorragia, ¿no? Por pseudoaneurisma de la arteria esplénica. Recuerden que la arteria esplénica está por encima del páncreas, y con el ácido la lejía esa se puede formar pseudoaneurisma. Entonces aquí también el cirujano tiene que entrar, pero el pronóstico es malo, pues, ¿no? Pero tiene que entrar, ¿de acuerdo? Entonces, el cirujano entra cuando hay esas situaciones que he descrito, o también en estas tres situaciones además, ¿de acuerdo? Y ese ya les habló el doctor Tineo sobre el síndrome compartimental abdominal,
que es el aumento de la presión intraabdominal, porque recuerden que uno de los criterios es el secuestro de líquido. Mayor de 4 litros, imagínense ustedes sus barrigas, que le metan 4 litros de líquido en su barriga, la barriga va a estar así todo a presión, ¿de acuerdo? O sea, un grado de presión intraabdominal mayor de 25 milímetros de mercurio, esto es un obligatorio entrar a sala de operaciones, ¿ya? O mayor de 20 con falla de un órgano o sistema. Hay algunas actualizaciones, ¿no? Generalmente se reúnen en Atlanta, en el cual se ven los criterios anualmente para ingresar a sala de operaciones y define también los términos: pancreatitis aguda leve, ausencia tanto de necrosis peri y pancreática, y también ausencia de falla orgánica, es pancreatitis leve. La aguda moderada presencia de cualquier tipo de necrosis peripancreática estéril, ¿no? ¿Ya? O falla orgánica, pero transitorio, ¿de acuerdo? Pancreatitis aguda grave, y aquí viene la hospitalización. Presencia de cualquier tipo de necrosis peripancreática infectada o falla orgánica persistente. Este paciente tiene que ir a UCI. Crítica, presencia de necrosis infectada y falla orgánica persistente, ¿ya? Aquí ya tenemos probablemente un score de Ransom de arriba de 7 más o menos, 50% de mortalidad, ¿no? Se define como falla orgánica transitorio, ¿no? Las que se resuelven en 48 horas, y la persistente, la que no se resuelve en un periodo de 48 horas tras aplicar medidas de soporte adecuadas, ¿de acuerdo? Entonces, estos de acá, las leves, ¿no? Van generalmente a hospitalización, ¿ya? Y estas moderadas también van a hospitalización, no hay, hay necrosis, pero hay falla orgánica transitoria que se resuelve con una buena hidratación, etcétera, NPO al paciente, medidas de soporte, generalmente se recupera, baja las amilasas, etcétera. Entonces, esto es para medicina. Esto es para las unidades de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Muy bien. Chicos, aquí tiene páncreas viable y páncreas con necrosis, ¿ven? Y esto lo detecta la tomografía también, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces imagínense en el centro de la cavidad abdominal un páncreas en el cual se ha chorreado toditito el jugo alcalino y ha necrosado la grasa. Hay zonas de necrosis y hay puntos blancos que es citoesteatonecrosis. Esto es jabones, ¿no? Se está saponificando el retroperitoneo. Esto mata, pues, jóvenes, ¿no? Y entonces, cuando hay necrosis infectada, la única forma de salvar al paciente es que hay que abrir y drenar esto de acá para evitar que esto de acá termine matando al paciente, ¿de acuerdo? Y como le digo, esto que se ve muy bonito en el dibujito, ¿no? En realidad, pues cuando uno está con el paciente abierto, está así igualito, pero además de esto, un charco de sangre por donde uno pone el dedo sangra. Y verdad que uno tiene que ir avanzando acá y coloco gasas y presiono, y tengo que estar rezando 3 Ave María para levantar a ver si es que ya paró. ¿Verdad? Que es una cosa que desesperante, ¿no? Entonces, y presionar. Si es que uno es agnóstico o ateo, acá uno se vuelve creyente, ¿ah? Y esto que qué bonito con el dedo lo está levantando, pero cuando uno lo hace en sala de operaciones, esto sangra, ¿de acuerdo? Y deja drenes, o dejo abierto la cavidad, pongo gasas, tapono y dejo el abdomen abierto y salgo con una bolsa de Bogotá o algo por el estilo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la complicación más frecuente en pancreatitis? Ya, ese es el pseudoquista de páncreas. Jóvenes, haz de cuenta que ha sido una pancreatitis grave, pero los médicos intensivistas son unos tromes, y además la gracia de Dios ha dicho: todavía no es tu hora, todavía no te vas a morir. Y entonces el paciente logra ir superando la falla orgánica que se va presentando. La primera semana, ¿de qué se moría? ¿De qué problemas? ¿De qué se moría? Chicos, ¿De despierten. complicaciones?
Ya, pues, complicaciones, pero ¿qué complicaciones? ¿Problemas con la ventilación, doctor? Problemas con la ventilación, exactamente, Natalie, problemas con la ventilación. Y entonces los intensivistas logran revertir ese problema de respiración, tienen algún grado de insuficiencia renal, lo logran controlar, se produce hiperglicemias debido a que el páncreas se inflama, no produce insulina, entonces hay hiperglicemias, lo logran controlar, ¿no? Hay falla hepática, pero logran compensar la caída de los factores de coagulación y de la albúmina y todo esto de acá. Entonces, el paciente va superando, va superando, va superando y va saliendo adelante. Pero ¿qué pasa? Que hay una cantidad de líquido que queda secuestrada en el retroperitoneo, ¿de acuerdo? O sea, hay una bolsa ahí que se va formando. Esa bolsa que se va formando es de líquido pancreático. El organismo está luchando para encapsular todo ese líquido alcalino para que no se vaya a otra parte del abdomen, ¿de acuerdo? Y entonces empieza a formarle una pared gruesa a ese líquido y va a formar lo que se llama un pseudoquiste de páncreas, ¿de acuerdo? Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, es un pseudoquiste porque no es un quiste verdadero porque no tiene paredes propias. Y entonces los tejidos inflamados van organizándose alrededor del páncreas. Y después de 6 a 12 semanas ya tenemos un quiste maduro con paredes gruesas y eso es lo que hay que tratar. Bueno, ahora de lo que les he dicho estoy seguro que no han entendido nada, entonces cuando no entienden nada vamos a los dibujitos. ¿Y qué resulta? Tienen ustedes acá un paciente con abdomen. Y acá tienen las costillas, y acá el doctor Hiragata, bueno, dibujamos nosotros qué es lo que pasa. Aquí yo le palpo algo extraño, ¿no? No es un embarazo puesto que está acá arriba, ¿no? No está abajo. Y uno logra delimitar esto. Y entonces uno lo ve de costadito y veo la cosa así. Si es que uno le pide una tomografía a este paciente, encontramos esto. Hígado, vesícula acá. Jóvenes, ¿ven esto que está con mi puntero? Eso es aire, ¿no es cierto? Chicos, Sí, sí, doctor. Sí, esto doctor. es el estómago. Y esto que ven acá es el pseudoquiste. Mire, ya con la justa casi ni se ve el páncreas. Pero esto de acá es el pseudoquiste. Este es un pseudoquiste de lejía. ¿Se imaginan? Doctor, ¿y cómo se filtra eso? ¿Cómo se filtra o cómo se soluciona esto, ¿no es cierto? Bueno, claro, ¿cómo se soluciona? Sí. Se puede Ah, drenar, ¿no? ¿Cómo se drena? Ujú. ¿cómo se drena? Es ahí, ¿no? Por eso es que los cirujanos somos bien inteligentes, ¿no? De brutos tenemos la cara nada más, pero verdad que somos bien inteligentes los cirujanos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la cirugía, no? Entonces, esto de acá hay que llevarlo a algún sitio, esta lejía, porque no podemos parar la producción. ¿Por qué? Porque el páncreas está por aquí en algún sitio y está partido por la mitad. Los conductos que llevan líquido pancreático están botando ese líquido hacia este pseudoquiste. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solucionar a este paciente, porque este paciente no puede comer porque el estómago está aplastado, se llena rápido. Imaginen que usted tuvieran esto de acá, que puede tener 3, 4 litros dentro de su barriga. No les permite comer y a la hora que van corriendo se le mueve como si tuvieran ustedes un bidón de agua ahí dentro del abdomen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y aquí presten atención. Uno abre, lo corta al paciente, abro la cara anterior del estómago. ¿Están viendo mi puntero? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, sí se ve. Uno abre la cara anterior del estómago. Retrocedemos acá. Uno abre la cara anterior del estómago. Cuando abro la cara anterior del estómago, ¿qué encuentro al fondo? La cara posterior, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Están ahí? Sí, doctor. Si meto una jeringa y aspiro, ¿qué debo de sacar? El líquido del páncreas, ¿no es cierto? Sí.
Y miren, Sí, esto de doctor. acá que sale con la jeringa cristal de roca, esto es el jugo pancreático. Si se lo tiro esto en los ojos a ustedes les causa una quemadura, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces yo sé que aquí atrás está el pseudoquiste. Entonces, ¿qué procedo a hacer? Aspiro un poco y le voy a hacer un hueco a la cara posterior del estómago. Aquí corto, hago un hueco y miren cómo sale el chorro. Esto de acá pongo gasas para que no se vaya a chorrear por otra parte, ¿de acuerdo? Pero ¿están viendo cómo sale el chorro, chicos? Sí se ve, sí se ve. Sí se Ujú. ve, Sí, ¿no es doctor. cierto? Sí, Y se ve, entonces, doctor. y después abro un forado a la cara posterior del estómago y me meto dentro del pseudoquiste, ¿de acuerdo? Y de ahí saco tejido necrosado, un montón de cosas, ya, perfecto, pero lo limpio y lo aspiro bien. Después, chicos, de que he aspirado bien y he sacado cualquier tejido, agarro y coso la pared del pseudoquiste con la cara posterior del estómago. O sea, hago una anastomosis entre el pseudoquiste y la cara posterior del estómago. De tal manera que toda la secreción que bote el páncreas a través del pseudoquiste, ¿dónde va a terminar? En el estómago, ¿de acuerdo? En el interior del estómago. El estómago sí está preparado para recibir esa lejía, ¿de acuerdo? Chicos, ¿me están siguiendo? Sí, ¿Están doctor. Sí, ahí? doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, sí, sí. Den señal de vida, por favor, ¿ah? ¿Ya? Y después de que ya han hecho ustedes esa anastomosis cosiendo, ya ustedes han solucionado el problema. Lo único que tienen que hacer ahora es cerrar la cara anterior. Aquí vienen, ya está limpio. Lo que hacen es colocarle puntos ahí para que esté la anastomosis y después proceden a cerrar la cara anterior del estómago. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si es que yo le hago una endoscopía en ese momento? ¿Qué voy a ver? Una anastomosis en la cara posterior entre el pseudoquiste y el estómago. Si me meto con el endoscopio a ese pseudoquiste, voy a ver el páncreas. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí. Sí, Correcto, doctor. Si a se toman través de la una Coca-Cola, anastomosis. la Coca-Cola va a terminar dentro del pseudoquiste, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y es así como se soluciona un pseudoquiste. ¿Ya? ¿Me entendieron, chicos? Porque esto de acá es bien difícil de hacer entender, inclusive a los residentes que recién ingresan. Si es que no ven una cirugía de esta, no la creen. Esto de acá es como dicen, oye, esto es como Santo Tomás, ¿no? Miriam, ¿qué decía Tomás? Doctor, ¿Ah? Santo Miriam, Tomás. creo que Santo Tomás decía, no, mientras que yo no meta mis dedos en los orificios y meta mi Ah, mano en ya, el ya. costado, no voy a creer, ¿no? Así son los residentes, pues igualito, ¿no? Entonces, recién cuando ven esto de acá, oh, milagro, dicen, pues, ¿no? ¿De acuerdo? doctor, una pregunta. Sí. ¿Y las secreciones estomacales no podrían dirigirse también a ese pseudoquiste? Sí, ¿O sí se hay, dirigen, pero el pseudoquiste tiene paredes tan gruesas ya de que también soportan el ácido, pues, ¿no? entonces, más o menos, cuánto tiempo tiene que pasar para lograr que esas paredes sean lo suficientemente resistentes para De 6 a realizar esa 12 semanas. cirugía? De 6 Ujú. a 12 semanas. Está escrito ahí o sea, recién tenemos un pseudoquiste maduro después de las 6 a 12 semanas. Yo generalmente me gusta esperar arriba de las 10 semanas, ya con eso de ahí lo opero. ¿De acuerdo, Karen? Sí, doctor. ¿Ya? Pero sí entendiste, ¿no es cierto? Oh, Sí, sí, se entendió. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? doctor, una consulta. La Sí. naturaleza de las patologías quísticas es que aumente de tamaño. En ese caso, ¿habría alguna una complicación después del crecimiento nuevamente de ese pseudoquiste o ya no, una vez drenado? Si es que está bien hecho el drenaje, si el tamaño que debe de tener es de un sol antiguo. Ya tú nunca has visto un sol antiguo, una moneda de un sol antiguo, ¿no? Nunca, ¿Un ¿no? INTI? No, un Inte no, el sol antiguo era más grande que el Inte. Ah, no, no, no. Más o menos, aquí tenemos el arito de un llavero.
Ujú. más o menos ese diámetro. O sea, sí tiene más o menos 3 centímetros, ¿ya? O sea, hay que hacerle una buena boca para que no se cierre. Si le haces una boca chiquita, se va a cerrar. Hay que hacerle una buena boca, ¿de acuerdo? Como la Magali Ujú, tiene que ya. ser, una boca grande tiene que ser, ¿ya? Ya, doctor. Ok, ok, ¿De sí. acuerdo? Sí, sí, Muy doctor. perfecto. Así se soluciona un pseudoquiste. ¿Cuál es la complicación más tardía, más frecuente? El pseudoquiste de páncreas. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente es drenaje, ¿de acuerdo? Entonces, así. Si es que ustedes drenan ese pseudoquiste hacia la piel, el jugo pancreático le va a terminar quemando la piel al paciente, ¿de acuerdo? Es feo de las fístulas externas del páncreas. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué otras cositas? A veces se utiliza una Y de Rux también para como drenaje. El páncreas anular es una malformación debido a una mal rotación del páncreas. Te queda un anillo en el duodeno, ¿no? Eso se entiende. Hay la enfermedad poliquística congénita, que la enfermedad fibroquística, que no simplemente produce quistes en el páncreas, sino en el pulmón, en el hígado, en los riñones también, ¿no? ¿De acuerdo? La enfermedad fibroquística. Recuerden que el diagnóstico muchas veces lo hace la mamá del niño. ¿Cómo hace el diagnóstico? Enfermedad fibroquística. ¿Cómo la mamá se da cuenta que en su niño hay algo malo? ¿Saben? Porque llora. eh, Todos los niños lloran, ¿no? Esa es una bonita pregunta de algún examen, ¿no? Chicos. Pregunto, doctor, disculpe. La mamá nota que el sudor del niño es muy salado. Y justo el diagnóstico se hace con un test de sudor. ¿Ya? Bueno, googleenlo, chicos, porque no les voy a dar una clase de estas cosas, pero googleenlo, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Además, también sería bonita pregunta en el examen, ¿no? Para los que están despiertos. Las pancreatitis pueden ser crónicas, generalmente se forman cálculos dentro del conducto de Wilson, miren, pancreatitis crónica. Esto es más difícil de solucionar, ¿eh? Hay que llevar un asa de Y de Rux acá para solucionar esto. Bueno. Quistes pancreáticos, quistes verdaderos de páncreas, que son más frecuentes en la cola, que vamos a hablar en unas cositas, no muchas. Los tumores benignos del páncreas, también hay tumores benignos. Dentro de esos tumores hay tumores que son de las glándulas que producen insulina, glucagón o somatostatina. El tumor más frecuente es el insulinoma. El insulinoma, bien curioso, 75% de los insulinomas son solitarios y son benignos, el 10% son malignos. Por alguna razón, lo diagnostica generalmente la endocrinóloga, y generalmente yo sí me ha tocado ver, porque yo decía, no, esto de acá no puede ser. Y uno ve que algunos pacientes que logra rescatar vienen del servicio de psiquiatría. Es decir, hay pacientes que son ingresados a psiquiatría como si que tuvieran algún desorden, y resulta que cuando el psiquiatra lo primero que ve en un paciente con problemas psiquiátricos, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que hay que descartar, chicos? Ansiedad. No. ¿Han llevado a psiquiatría? Metabólico. Ya, pero ¿qué es lo que hay que descartar? Chicos, el psiquiatra va a descartar organicidad. Es decir, que la enfermedad se deba a un problema orgánico, no netamente a un problema psiquiátrico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué resulta? Que estos pacientes con insulinomas tienen un comportamiento errático, inusual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a notar en el paciente con insulinoma? Que tiene palpitaciones, hiperhidrosis, estado trémulo, nerviosismo, aumento de peso, comportamiento extravagante, lapsos de amnesia e inconsciencia,
convulsiones, desmayos, etcétera. Ese es el comportamiento de un paciente con un insulinoma. Entonces, de arranque, de repente hasta son catalogados como pacientes psiquiátricos. Y cuando el psiquiatra pide, bueno, hay que descartar organicidad, llama generalmente al endocrinólogo para que descartar que se trate de un problema endocrinológico, hipertiroidismo, etcétera. Y entonces, ¿qué resulta? Que haciéndole los estudios encuentras de que hay un aumento en ¿cómo se llama? Que da crisis de hipoglicemia. Y se comprueba la hipoglicemia porque TREA de Whipple, TREA aceptada para el diagnóstico de hipoglicemia, síntomas simultáneos de hipoglicemia y mejora con la administración de glucosa. ¿Qué síntomas tiene un paciente con hipoglicemia, chicos? No me digan que no saben. Somnolento, cansancio, Astenia. Sí, Desorientación. desorientación, exactamente, ¿no? Desmayos, ¿no? Desmayos. Exactamente. Y que le administran ustedes glucosa y rápidamente mejora. ¿De acuerdo? Ujú, Entonces, cierto. ¿estos pacientes son diagnosticados por la endocrinóloga? Sí. ¿Cómo confirma? Laboratorio, hipoglicemia en ayunas con niveles muy altos de insulina. Es decir, el tumor produce insulina y la insulina hace que caiga la glucosa, ¿no es cierto? Lo confirma por ecografía endoscópica transgástrica o por tomografía, hoy en día mucho mejor todavía con resonancia o con gammagrafía, ¿de acuerdo? Hay que localizar el tumor porque no son muy grandes estos tumores, ¿de acuerdo? Son relativamente pequeños. Y entonces, ¿y qué resulta? De que, bueno, es un pobre paciente que está catalogado como loco en un servicio de psiquiatría y viene la endocrinóloga muy bonita y con mucha inteligencia le hace el diagnóstico de un insulinoma, ¿ya? Y bueno, ¿y qué hacemos con el diagnóstico si no encontramos quién lo cure? Entonces ahí aparece el cirujano valiente que entra y le estirpa el insulinoma y con eso de ahí se cura. ¿Qué te parece, Miriam, mi historia? Está bonita, ¿no? Sí, excelente, doctor. Entonces, ¿entienden, jóvenes, ustedes el tratamiento? El tratamiento consiste en enuclear el tumor, si es que es asequible, o hacer pancreatectomía, que es más raro, ¿ah? Generalmente, Dios mediante, es asequible, pero si no, hay que hacer pancreatectomía corporocaudal, etc. Algunos medicamentos pueden ser de utilidad del sandostatin, puedes suprimir la liberación de insulina, ¿de acuerdo? Pero en términos generales, el tratamiento de elección es quirúrgico. La mayoría de los insulinomas son benignos, recordemos, ¿de acuerdo? El pronóstico, insulinomas esporádicos, 60% de pacientes con insulinomas malignos viven 2 años más. El resto se cura. Muy bien. En cambio, el glucagonoma es al revés del insulinoma. Es un tumor raro en el cual 25% son benignos y la gran mayoría son malignos. Y lamentablemente cuando se diagnostican ya han hecho metástasis, ¿de acuerdo? Y el glucagonoma también tiene un comportamiento bien inusual, en el cual el diagnóstico también es bien peculiar. Lo puede hacer la dermatóloga. Digo dermatóloga porque la mayoría de dermatólogos son mujeres, pero también, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque hay un cuadro de intolerancia leve a la glucosa, pero tiene una lesión que se llama eritema necrolítico migratorio, 70% de los casos. Y es un caso bien curioso y es una lesión patognomónica, ¿no? Puede dar pérdida de peso, depresión, trombosis venosa profunda, caquexia, anemia, estomatitis. Y hay que sospechar en glucagonomas en pacientes mayores de 60 años que empiezan a presentar diabetes a esa edad, que es inusual, ¿no? Y se descarta otras causas de dermatitis, pero llega a mayores de 60 con estas lesiones. Miren, esto se llama, ¿no? Eritema necrolítico migratorio. Lo ve la dermatóloga, dice, ajá, y entonces pide y consulta a de dermato a endocrinología y se hace dosaje de glucagón, ¿no? Y un glucagón en ayunas mayor de 1000 picogramos por mililitro, ya tenemos el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, el laboratorio, biopsia de piel, tenemos una lesión patognomónica, lesión generalmente en cuerpo y cola, etcétera, gammagrafía de receptores de somatostatina, angiografía, muestreo portal. Generalmente jóvenes suele ser una lesión aquí mucho más grandecita y la mayoría son malignos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, pero si es que no es
no es tan grande, etcétera. De todas maneras, si ustedes ven una lesión solitaria, hay que intentar la cirugía, ¿de acuerdo? ¿Ya? Glucagonoma, resección quirúrgica, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El pronóstico no es tan bueno como el insulinoma. Se puede lograr ablación, citorreducción de la metástasis, es decir, como es un tumor productor de hormonas, aunque sea sacándolo, reduciendo el tumor, mejora. Y la dermatitis mejora con el Eutrote, con el Sandostatin. Por otro lado, finalmente, el somatostatinoma, jóvenes, esto sí, todos son malignos y generalmente cuando se presentan ya con metástasis en el hígado, ganglios regionales y huesos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? El insulinoma, la gran mayoría son benignos. El glucagonoma, la mayoría el insulinoma, la mayoría son benignos. El glucagonoma son la mayoría malignos. Y el somatostatinoma, la totalidad casi son malignos. ¿De acuerdo? Muy bien. Tratamientos paliativos básicamente médicos, citorreducción en casos de ser no resecables, ¿no? Y otras lesiones que yo no le daba mucha importancia, pero debido a la frecuencia con la cual empiezan a presentarse últimamente y con el tratamiento laparoscópico tienen cada vez más importancia, que son las lesiones quísticas, sobre todo de la cola del páncreas. Existen por alguna razón, sobre todo en el caso de mujeres, ¿de acuerdo?, que vienen por controles tomográficos y que resulta que en la ecografía se le descubren lesiones quísticas en la cola del páncreas. Generalmente son mujeres, ¿ya? En la mayoría. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces yo recuerdo antes decía, no, observarla nada más, observarla. Pero hoy en día hay un comportamiento y cada vez se hace más cirugía de resección de cola de páncreas y sobre todo que se puede hacer por vía laparoscópica, ¿de acuerdo? Entonces hoy sí vale la pena un poquito estudiar estas lesiones, no se las voy a dar de todititas, pero es para que tengan una idea ustedes de qué es lo que hay que hacer con estas tumoraciones que sí lo pueden ustedes encontrar en el estudio tomográfico, sobre todo eventual de cómo se llama, de cualquier paciente. 1 o 2% de los tumores de páncreas, mujer, hombre, el doble para las mujeres, ¿no? Más en el cuerpo y la cola, y más las neoplasias quísticas mucinosas. Estas tienen enorme capacidad de transformación malignas y generalmente son en mujeres entre la cuarta y quinta década de vida, es decir, mujer que viene entre la cuarta y quinta década de vida con lesiones quísticas de la cola, hay que sospechar en neoplasias quísticas mucinosas. Como tienen enorme capacidad de transformación malignas, entonces, ¿qué hacemos? ¿Se lo dejamos o se lo sacamos? Se lo sacan. Se lo saca, exactamente. Lo sacamos. ¿Ya? Las neoplasias mucinosas. En cambio, las serosas, el predominio también, jóvenes, es mujer 2-1, pero se diagnostica arriba hacia la 7ª década de vida y raramente se malignizan, ¿de acuerdo? Entonces, si es que tenemos un tumor en una mujer arriba de los 70 años que rara vez se malignizan y la cirugía no es que sea pan comido, sino tiene su riesgo, ¿qué hacemos? ¿Se lo dejamos o lo sacamos? Lo Se lo dejamos. dejamos. Generalmente optamos conversarlo y generalmente se opta por dejarlo. ¿De acuerdo? Está bien. Pero eso hay que saberlo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una pieza operatoria de una... Hay las neoplasias mucinosas papilares intracanalicular. Cuando yo escuché este nombre, más me parece un cáncer ¿cómo se llama? De mama, porque es las mucinosas papilares intracaniculares, igual que el cáncer de mama, ¿no? Menos del 1%, en mujeres de menos de 25 años de edad, ¿no? La mayor parte se presentan en la cola, y en el momento del diagnóstico, 10 a 15% tiene metástasis, rara vez esta es una tumoración invasora. En términos generales, las neoplasias, las lesiones quísticas de la cola del páncreas en mujeres jóvenes tienen peor pronóstico, ¿de acuerdo? ¿Se han dado cuenta de eso?
y pueden provocar pancreatitis. Entonces, tumores quísticos de la cola del páncreas en mujeres menores de 40 a 50 años, eso no tiene muy buena cara, ¿de acuerdo? Y igual el pseudopapilar sólido, ¿no? También más en mujeres, ¿no? ¿De acuerdo? Bajo grado de malignidad y tras su resección quirúrgica tienen largos periodos de supervivencia, ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento quirúrgico generalmente es curativo. Muy bien, eso es sobre las neoplasias de carácter quístico. Bien, terminamos con cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es un cáncer relativamente frecuente, ¿ya? Yo soy egresado de San Marcos, más o menos somos 120 egresados y 3 compañeros míos han fallecido por cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? Patti Schweizer, un artista, Luciano Pavarotti se murió también de cáncer de páncreas. Steve Jobs, con toda la plata que tenía, se murió de cáncer de páncreas, lo más triste de que era una estirpe de cáncer de páncreas bastante tratable, pero él no quiso tratarse con la cirugía, sino optó por tratamientos alternativos, ¿de acuerdo? Con toda la información que tenía, caramba, ¿no? ¿Por qué no googleó ahí y caramba, optó por un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces el carcinoma de páncreas es el más frecuente, o sea, de los cánceres de páncreas, la forma más frecuente del carcinoma, el adenocarcinoma de la cabeza del páncreas es el tumor más frecuente, ¿de acuerdo? El pronóstico está en relación al tamaño. Lamentablemente la gran mayoría se diagnostican ya cuando son lesiones grandes, ¿de acuerdo? El adenocarcinoma de la cabeza del páncreas es la tercera o cuarta causa de muerte por cáncer, casi por igual que en hombres y mujeres, con un ligero predominio de los varones. Tiene que ver mucho con los hábitos de fumar, jóvenes, ¿de acuerdo? La incidencia y la mortalidad van muy parejas, la cual habla pues de su pronóstico muy sombrío, es decir, la incidencia y la mortalidad están muy pegadas, quiere decir que los que tienen se mueren, ¿no? Se cura mediante un diagnóstico precoz, oportuno y la operación de Whipple. Jóvenes, no existe otro tratamiento para el cáncer de cabeza y páncreas que la operación, el quirúrgico, ¿de acuerdo? De los que entramos a operar, se dice en la literatura que solo el 20% es resecable, el 20% nomás es resecable. Pero el hecho de que sea resecable depende mucho también del entusiasmo y la capacidad del cirujano. Entonces, nosotros ya con tantos años que tenemos bastante experiencia y en términos generales somos cada vez más agresivos con este cáncer, que de no ser así el pronóstico sería sombrío, ¿de acuerdo? Entonces, entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el tratamiento en cáncer de páncreas? ¿Qué es la respuesta? Cirugía, ¿ya? Y lamentablemente, pues un 20% nomás son resecables, dicen, ¿no? Pérdida de peso, dolor abdominal, dorsalgia. Cuando hay dorsalgia, mal pronóstico porque hay metástasis, náuseas y vómitos, masa epigástrica palpable, ya es tumor avanzado. Ictericia obstructiva, a menudo prurito y colangitis. ¿Y por qué pica? Porque la ictericia provoca prurito, vesícula biliar palpable, signo de Courvoisier-Terrier. Jóvenes, anoten lápiz y papel, ojo, ¿no? Ictericia indolora, eso es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? Bien, diabetes mellitus y comienzo repentino, 25% de los casos. La ictericia, ya cuando ven algo así, la mala voz, niveles de antígeno de CA19 elevados, ¿de acuerdo? No sirve para el diagnóstico, pero sí como para seguimiento o respuesta al tratamiento. Tomografía, masa visible con dilatación del Wilson o del colédoco. Y el tratamiento, el quirúrgico, casos curables, se debe intentar la operación de Whipple, duodenopancreatitomía. Y a veces cuando se cuenta con la laparoscopia uno puede empezar a hacer un screening, ¿de acuerdo? Pero en términos generales no me gusta a mí entrar con la laparoscopia, a mí me gusta yo explorar a cielo abierto, tocar con mis propias manos y ver si es que es resecable o no.
Lo que me dice si es resecable o no es la relación que tiene el proceso uncinado con la vena porta, ¿de acuerdo? Si yo logro separar el proceso uncinado de la vena porta, es muy probable que salga ese tumor, ¿de acuerdo? Y eso se logra después de 2 horas de operación, dos horas, recién sé si es que voy a poder sacarlo o no. Como decía, la resecabilidad del tumor se define después de una laboriosa disección, sobre todo después de haber liberado el proceso uncinado. Ahora, en ocasiones ya el tumor es muy avanzado, entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que hacer alguna cirugía paliativa nada más, ¿no? Y la cirugía indicada en todas las lesiones sospechosas de cáncer pancreático, radioterapia y quimioterapia se puede utilizar en forma de no adyuvancia o coadyuvancia, ¿de acuerdo? Nuevamente la operación duodenopancreatectomía, la operación de Whipple, ya le hemos dicho que consiste, ¿de acuerdo? No vamos a repetir. 10 a 20% de los casos son considerados resecables, ya lo mencioné. El resto son enfermedades localmente avanzadas con metástasis. Y después de esta situación, de un tratamiento paliativo, el tiempo de sobrevida más o menos es medio año. ¿De acuerdo? En cambio, con operaciones curativas hay mayor sobrevida y hay casos de curación. Y si los bordes de resección se encuentran libres de neoplasia, el 20% vive más de 5 años. Yo ya cumplí 62 años y tengo la suerte de poder ver pacientes que he operado ya hace muchos años y ya están curados, ¿no? Eso es lo que recién cuando uno está así, uno puede decir, caramba, sí he operado y sí se cura, porque si es que todos mis pacientes estuvieran muertos, entonces definitivamente no estoy operando bien un cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? Ahora, para poder realizar un buen número de operaciones con baja mortalidad, hay que hacer mucha de este tipo de operaciones. Es decir, la experiencia tiene que ver mucho en el pronóstico del paciente, ¿de acuerdo? Ok, chicos, preguntas hasta acá. Entonces, en resumen, el cáncer de cabeza y páncreas es un cáncer que debe de ser evaluado por el cirujano. Denle la oportunidad al paciente, aunque sea hay que explorar, ver si es resecable. Si no es resecable, hay que hacer cirugías paliativas, nada más de derivación. El pronóstico es 6 meses de vida. En cambio, si es que logran resecar, pero está avanzado, pueden prolongarlo hasta 18 meses, ¿no? Es un año más, no está mal para un intento, ¿no? ¿De acuerdo? Y es cirugía en lo que es curativo. ¿Están ahí, chicos? Sí, doctor, aquí estamos. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están ahí? Bueno, chicos, entonces vayan a seguir estudiando, ¿no? ¿No? Y ¿qué más? Estamos un poco atrasaditos, creo, porque de ahí todavía queda una clase de hígado, algo así pendiente, ¿ya? A ver si lo recuperamos y hacemos doble turno. Después de esta clase, ¿tienen algo? Nada. No, doctor. Tienen que preparar nomás el caso de mañana. Tenemos Sí, proyectos, el caso, Sí. doctor. Sí. proyectos de otorrino. Ya, pues, a ver si es que nos reunimos un día sábado o algo para avanzar unas clasecitas y terminar antes todo el editado de las clases. ¿Ya? Además, yo veo que hay grupos que la están pasando muy bien, me mandan fotos ahí desayunando, bien bacán. Yo creo que el curso está muy papaya, ¿no? Sí. Bien, Creo que chicos. es el curso más bonito que nos ha tocado. Bonito porque los engríe demasiado los profesores, ¿ah? Ya me estoy dando cuenta yo. Sí. Ok. Muy bien, chicos, ya nos vemos, cuídense. Doctor. No. Muchas gracias.